Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo estado de actualización de los proyectos aquí en casa. Estamos ya en el mes de marzo y en este vídeo pues os voy a enseñar cómo han pasado el mes de febrero nuestros proyectitos aquí en nuestro estudio. Y comenzando por el 300 litros, como veis el proyecto está muy estable, muy bien. La verdad es que lo dijimos en el otro vídeo y lo repito, le ha sentado muy bien el cambio de la sílice blanca en sustitución del manado dark que teníamos anteriormente. Como veis aquí la hembra de ram está muy bien y tenemos por ahí los apistogramas y todos los pececillos escondidos, pero bueno, lo que sí he notado este mes, fijaros, lo tengo aquí enterrado, este caracol negrina se ha muerto, llevaba conmigo más de 5 años. ¿Y por qué lo muestro? Porque estuve buscando información sobre estos caracoles y te pone que suelen vivir entre 3 y 4 años, 5 en la naturaleza. A veces cuando tenemos los proyectos en condiciones no tienen por qué vivir menos nuestros animales que en la naturaleza, incluso a veces podemos prolongar su vida porque tenemos muchas mejores condiciones si el acuario evidentemente es adecuado, porque aquí no tienen predación, tienen alimentación de sobra, etcétera, etcétera, y esto es lo que debemos perseguir siempre. Cuando nuestros peces, caracoles, gambas, viven muy poquito o menos de lo que se prevé que tienen que vivir, lo que tenemos que hacer es plantearnos que quizás hemos cometido un error en cálculo de volumen de litros, que están muy estresados, parámetros inadecuados, etcétera, etcétera. Ese es un consejo que dejo en el día de hoy porque creo que es una responsabilidad que tenemos todos, intentar proporcionar siempre el mejor entorno para la supervivencia o para que vivan nuestros peces que son mascotas. Y cambiando de visión y enfrente justamente en mi estudio del 300 litros pues tengo este mueble donde, como veis, tengo este proyecto que aún lo tengo pendiente de montar, pero bueno, ahora vendremos a él. Y aquí tenemos cómo está ya casi después de un mes este montaje que hicimos del nuevo 60 litros por ampliación o unificación de los dos anteriores proyectos de 30 litros. Como veis, creo que ha quedado un proyecto bastante natural y estoy muy contento con el resultado. Y como dije en un vídeo, pues dejaré la tarjeta por si alguien no lo recuerda. Yo, como aficionado que soy, al igual que vosotros, no me dedico a esto de los acuarios, sencillamente los monto en casa. ¿Y por qué no he montado aún ese? Porque de un montaje como es este a otro montaje que va a ser aquel, me gusta dejar mínimo siempre un mes para disfrutar cada proyecto, para seguir aprendiendo, para seguir mejorando. Y creo y siempre recomiendo que es la mejor forma los que nos dedicamos a esto como hobby. Dicho esto, y este montaje, como veis aquí, que voy a hacer este mes, seguramente estuve hablando con Paco y una de las posibilidades que me he planteado para hacer algo diferente, sabéis el otro canal que tengo, HelioCM, pues seguramente hagamos un directo en el que haremos el montaje tipo workshop, se vendrá Paco a ayudarme, ya os notificaré cuándo será esto, seguramente un viernes por la tarde, y creo que puede ser algo muy original para interactuar y hacer un montaje en directo. Más cositas, como veis aquí, pues fijaros cómo me quedó la lámpara que teníamos antes, la UFO, y fijaros el soporte casero modificado, pintado, qué bien queda todo y qué estético que queda el proyecto. Y bueno, volviendo a este proyecto, como veis que os lo quería mostrar, la parte de aquí arriba, ¿a qué es debido todo ese hongo que tiene? Pues si recordáis del antiguo montaje, esa parte justamente de madera, la que estaba fuera del agua, entonces está volviendo a curar, pero bueno, cada cambio de agua pues lo voy limpiando semanalmente un poquito, y en unas semanas pues alcanzará madurez y quedará uniforme el proyecto y va a ser un proyecto de prueba, va a ser muy llamativo, como podéis ver. Y ahora vamos a ver el 75 litros en emergido, pero bueno, antes recordaros suscribiros en las redes sociales, lo que he dicho antes, en el mes de febrero hicimos 2 directos en HelioCM, Acuarios GCM, si alguno no estáis suscrito, de verdad, así es como no os perderéis nada. Y del resto de redes sociales, normalmente casi todo lo subo en Instagram, que se comparte automáticamente en Facebook, incluso hicimos el TikTok, pero bueno, todas las historias que comparto en TikTok van directamente al Instagram, así que siguiéndonos directamente en Instagram, HelioCM, que será los directos y Acuarios GCM, tenéis acceso al 100% del contenido que hacemos para el canal. Más cositas por aquí, como veis tengo esto un poquito, voy a encender la luz para el tema del enfoque. Este mes ya casi quiere llegar allí el poto a seguir, a ver si en el mes de abril conseguimos que llegue allí. Y bueno, que no lo he mostrado antes, los parámetros del 300 litros, como veis, sigue muy estable. El medidor de pH 3 en 1, como dije, lo que me interesa realmente es el pH, como veis, 6,7 clavado. Pero bueno, volviendo aquí abajo, como veis, aquí está nuestro beta hecho un campeón, que la idea será, cuando montemos seguramente ese 30 litros que hemos dicho al principio, pues pasarlo allí, o ya veremos dónde, y en aquel otro acuario pues puedo poner algunos buddies.
Y en este proyecto, como dije, tenemos las Coris abrosus, que están por ahí atrás. Como veis, le he puesto una pastita de comida allí para que se alimenten. Y la idea es traer otros peces, que ya os haré un vídeo específico, que va a ser algo muy llamativo como puede quedar este proyecto. Y así, alejándome una vez más, es como está el proyecto en estos momentos. Y además hoy os voy a regalar una toma de lo que es mi escritorio. Por un lado, como veis, tengo ahí mi nano acuario, ahora lo veremos, mis biobotes o bioreservorios. Desde aquí, como podéis ver, pues tengo o acceso o veo los nanoproyectos. Y desde el otro lado, pues como veis aquí, sentado en la silla, pues tengo mis 75 litros y mis 300 litros. ¿Por qué digo eso? Además, como veis, este monitor me lo ha regalado un amigo mío. Como dije, el vídeo de desmontar monitores LED para hacer pantallas retroiluminadas, no hace falta desmontar todos los monitores. Algunos funcionan y los podemos utilizar para otras cosas. En este caso, pues me viene muy bien para leer artículos, información y otras cosas. Pero bueno, es un capricho. Como digo, yo no me lo hubiera comprado, pero como me lo han regalado, me ha venido muy bien. Y aquí, viendo los biobotes, como veis, tiene mucha condensación, pero fijaros la densidad de hojas que están adquiriendo tanto las bucefalandras como las anubias en este biobote. La verdad es que está muy bien. Prácticamente ha tapado el caminito que le hicimos en su día. Y este de aquí, igualmente, fijaros cómo está la pinatifida, cómo está las plantitas rosas tipo alterna entera, incluso está tirando, y la Monte Carlo, que prácticamente ha tapizado todo, para que veáis. Y estos proyectos llevan muy poquito trabajo y la verdad es que son muy agradecidos. Y ahora ya sí, para terminar el repaso de los acuarios aquí en el estudio, este pequeño acuario patrocinado por nuestros amigos de Acuarios Plantado, a los que mando un saludo. Pues como veis está muy bien. Como veis también le cambié la iluminación, le puse la que tenía en el anterior proyecto de 30 litros, quité la Blau Pico Lumina y he puesto esta. Está ajustada en un 75% si las plantas ya llegan a burbujear, pero bueno, no quiero montar todavía un proyecto 100% de altos requerimientos, porque la idea va a ser, como he dicho al principio del vídeo, no me gusta montar un proyecto detrás de otro, entonces dejaré al menos un par de meses, o quizá incluso cuando pase el verano, cambiar el sustrato nutritivo, y la idea va a ser aquí poner luego esa pantalla al 100%, que ya he medido el par que da y es suficiente, y hacer aquí un proyecto micro holandés para disfrutarlo, y va a ser, debido al tema del gasto energético y el precio de la luz, pues el único proyecto que voy a quedar en casa que voy a disfrutar de altos requerimientos. Y nuevamente, pasando por este proyecto, como veis estoy haciendo pruebas, como he dicho anteriormente. Esta planta que la compramos el otro día me llamó mucho la atención, me pareció muy bonita y voy a intentar hacer una prueba en emergido a ver si se adaptase. También he puesto aquí de momento la tilancia. Y digo esto porque aunque todas las semanas paso por el local, pero esta semana no me dio tiempo de grabar, quería haber grabado cómo estaba el proyecto de macroalgas, pero bueno, si a alguno le gusta ese proyecto ya sabéis que Paco en Acuarios 4K en el local pues lo graba todas las semanas. Si alguno pues no lo sabía, os pasáis por allí y lo podéis ver perfectamente cómo está ese proyecto de macroalgas. Y como os he dicho, lo importante para mí, a ver si este mes pues montamos aquí un proyecto bien bonito para que lo disfrutéis. Y para terminar este vídeo, esta actualización de los acuarios, no nos hayamos olvidado de nuestro proyecto de 500 litros aquí en el salón de casa. Fijaros qué bien está el proyecto, la verdad es que estoy muy contento con su evolución. No deja de sorprenderme, la verdad es que va mucho mejor de lo que me pensaba. Lo que siempre decimos, una buena circulación. Fijaros, aún no he tenido que sifonar desde que se montó nada, en absoluto. Los propios peces con su actividad, así como una correcta o adecuada circulación. Y esos proyectos, como habéis visto, a mí me gusta siempre montarlos abiertos por los lados. Es suficiente, es una buena elección, una buena alternativa. Por lo demás, aquí como veis, el Lotus Green ya ha llegado arriba a sus hojitas, muy bonito en combinación con el Lotus Red. Como veis, está todo muy bonito. Ahí la pinatifida que la corté, las hojas nuevas ya adaptadas a estas condiciones de bajos requerimientos. Y por lo demás, la verdad es que el proyecto está muy bien. Me vuelvo a sentar aquí. Y como veis, esto es lo que afortunadamente, como digo, me considero afortunado de poder disfrutar de este proyecto cada día aquí en casa. Y os invito a todos, como siempre, a que sigáis mejorando, porque para mí esto hace unos años parecía imposible. Y al final, pues fijaros, poco a poco, mes a mes, lo que se puede llegar a conseguir cuando de verdad nos gusta o amamos este hobby, como es mi caso. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dejar vuestros me gusta, vuestros comentarios, suscribiros. También tenemos la función miembros de canal, pero ya sabéis que aquí lo importante siempre ha sido y será mejorar en el hobby del acuario plantado. ¡Hasta luego, amigos!